Con el señor por primera vez, Horacio Delgado, bien de mañana, ¿cómo le va? Bien, muy bien, un gusto estar con ustedes. Sí, hace rato que se como hablábamos, sí. A pesar de que, como comentábamos al principio, antes lucía muchos rulos, pelo largo, con otros compañeros de estudio, pero bueno, es la vida. Y lo importante es no sentirse incómodo. Y esta es una versión que, a pesar de la naturaleza, me gusta, me resulta cómoda. Y sí, ¿Es mucho más cómodo? Es mucho más cómodo. mantener los rulos es re difícil. Y Si sí. tenés rulos, ¿por qué No, él hablas? tenía rulos. No hables por los rulos portantes. Que era la época de Ricky Martin con rulos, todos con rulos. Todos con rulos. El pelo bien despeinado, estabas en la ducha y en vez de secarte era sacudir y listo, quedaba todo Así. listo. Está, Claro. Bueno, también era un poco más práctico. mucho más práctico. Esta versión es mucho más práctica Claro. todavía. No, mantener Bárbaro. los rulos porque ibas a la subasta el sábado. Sí. Y no podías ir de cualquier manera. Claro. Ibas con los rulos preparados. Había que prepararlos. Claro. A ver quién tenía los Había mejores que rulos. prepararlo. Mirá, es más, hablando así un poco, entrando en la intimidad, antes de eso, por eso hablo yo de los rulos, era cómo hacer para que el cabello quede peinado. Claro. Así, al estilo como lo tenés vos. Claro. Entonces terminaba de bañarme, de ducharme, y me ponía una gorra bien apretada hasta que se secaba el cabello y entonces quedaba todo alisado. Pues si no, Sí, cualquier cosa. mirá vos. Tips. ¿Cuántos años tenías Tips de ahí? peinado. Y iba a la secundaria, entre 16 y 18 años. ¿Ya la política ya se había metido en tu vida o todavía estabas medio ahí al Y margen? estaba cuando llega la democracia, Claro. en 1983, yo ahí tenía 18 años y bueno, apenas comenzaron las actividades de la democracia, me afilié al Partido Peronista. ¿Ya venía de cuna o fue Sí, un descubrimiento sí. tuyo? No, mis padres todos peronistas, ninguno militante, todos peronistas. Es más, en mi casa nosotros vivíamos en ese momento de familia trabajadora, humilde. Mi padre era un trabajador rural y en el rancho de adobe donde vivíamos, en la pared, en las dos paredes más grandes había dos póster de Perón, uno de Perón con Evita y el otro de Perón en el caballo blanco tradicional. Claro, imagínate para qué lado ibas a salir. Claro. Ya estaba medio predestinado. ¿Cuál Sí. fue tu primera actividad así militante? Participar en una reunión en la unidad básica Juan Domingo Perón, que en ese momento yo empiezo a incursionar en el peronismo de la mano de Luis Moss, que era de Morea, y fue una reunión donde la unidad básica estaba en la avenida Mitre, donde hoy, pasando la calle Irigoyen, no, la Santa Fe, que hay una venta de una concesionaria de autos. Había una casa que funcionaba la unidad básica, muchos años. Mucha rosca en esa época. Mucha rosca, era la época, bueno, de Arturo Ares, de Jesús Blanco, de el Rubio Calegaro, Ángel Cingolani, entre otros, ¿no? Ricardo Gallo Llorente, de quienes de todos fuimos aprendiendo un poco. Bien, por ahí, para los millennials que somos por ahí nacimos con Jesús Abel Blanco siendo intendente, pero que por ahí su gestión no la vimos tan de cerca, ¿qué significó para vos, militar junto a la figura de Jesús Abel Blanco, que es una figura de mucho peso en 9 De de mucho julio? peso, de mucho. Mirá, haber estado militando al lado de Blanco y estar acompañándolo era un gran peso ya de por sí, por cómo era Blanco en la gestión, inquieto, permanentemente pensando en cómo resolver los problemas de la ciudad y de la gente, y yo creo que no va a haber, con todo el respeto de cualquier otro intendente que venga, no va a haber un intendente similar de cómo supo aprovechar, porque no se trata solo de la gestión y de las ganas de hacer, supo aprovechar el poder provincial y poder nacional para resolver cuestiones en 9 de julio. Pero también ese peso
porque Blanco era muy exigente en ese sentido. A todos los que estábamos alrededor nos ayudaba a prepararnos y a esforzarnos mucho más. Sí, Así sí. se aprende. Después llegó, bueno, después de varios años, llegó Martín Calegaro a la intendencia, digo, un intendente muy joven, si no fue el más joven de 9 de julio, si no me equivoco, y después te tocó tomar esa posta, ¿no? En una situación muy trágica. ¿Cómo fue ese Sí. momento? Fue terrible. Sí, en ese momento Martín, cuando ganó las elecciones, fue, como vos decís, es más, fue considerado el intendente más joven de la provincia de Buenos Aires en esa etapa. Pero un momento muy duro, demasiado difícil de describir, porque Martín no solo era nuestro intendente, sino que era un amigo personal con el que fuimos creciendo juntos en política, yo aprendiendo de él. El hecho de que él venga de una familia peronista, de su padre era el Rubio Calegaro, siempre estaba varios escalones por encima mío, que venía de una familia humilde, peronista, pero donde la política no se practicaba, ¿no? Entonces siempre había mucho que aprender de Martín, que era un dirigente político muy bien considerado y muy querido por toda la comunidad, por los propios, por los peronistas y por los que no lo eran también. Muy respetado, muy querido, y fue un momento difícil, porque imagínate, tener que asumir el rol de intendente, dirigir las cuestiones de Estado y al mismo tiempo llevar adelante un duelo, fue muy difícil, no solo para mí, para muchos. Sí, una persona que en 2 años de gestión, digo, cualquier persona que lo recuerde en la municipalidad, más allá del espacio político al que pertenezca, recuerda a alguien de esto, de mucho peso, pero de mucho peso carismático, de mucho peso como que fue un antes y un después ahí en la gestión. Sí, tal cual. Y fue un antes y un después, porque desde ahí en el peronismo teníamos proyectado planificado cómo trabajar y resolver cuestiones a lo largo de los años, y se termina truncando, ¿no? Producto de esta desgracia que tuvimos, donde yo terminé completando el periodo de Martín hasta el fines del 2005, y luego arranca la gestión de Batistela, de Walter. ¿Cuántos cargos políticos o qué cargos políticos ocupaste? Ocupé muchos, y la verdad, en esto debo decir ese que currículum No. extenso. extenso y hasta impensado, porque yo en varias oportunidades me pongo a pensar, y me ponía a pensar en ese momento, jamás me hubiese imaginado, primero, haber sido concejal. Y yo me acuerdo que cuando Blanco gana las elecciones en el 91, bueno, yo me presento como delegado en Morea y gano la elección. Fue mi primera experiencia en la función pública. Y en ese momento ni me imaginaba que podía llegar a ser estar en el Consejo Deliberante, viendo donde desde mi humilde lugar veía unos cráneos en ese lugar, ¿no? Ricardo Gallo Llorente, lo veía al compañero Potente, al mismo Luis Moss, a Daniel Schinetti, entre otros, ¿no? Después llegó la oportunidad, y cuando llego a ser concejal, en esa oportunidad yo había renunciado al cargo de delegado de Morea y había vuelto a Santa Fe, que era donde estaba cursando los estudios universitarios. Había abandonado la carrera a retomarla para terminar. Y no solo fue eso, sino que ya terminando los estudios me preparaba para instalarme en Esperanza, Santa Fe. Yo estaba casado en ese momento, mi señora era de la ciudad de Esperanza, de Santa Fe, tenía un muy buen trabajo en ese lugar, hasta que fue un pedido de Blanco, de que quería hablar conmigo, y viajé desde Santa Fe para acá, y era la propuesta de integrar la lista de concejales.
Yo ya lo había charlado, le decía a Jesús en ese momento, con el Rubio Calegaro, con Héctor, y donde le planteaba que no era mi intención ser concejal, sino que quería terminar, me quedaban 6 meses, y Blanco me convenció para que integrara la lista. Así que en ese momento fui en el 4.º lugar, y desde ahí en la próxima volví a renovar como concejal. Ya a pedido de los compañeros fui el presidente del Consejo Deliberante, y en la otra elección lo acompañé a Martín en la lista como primer concejal. ¿Cómo era ese Consejo Deliberante? Digo, las sesiones, ¿ves algún cambio por ahí a lo largo de los años? ¿O? Sí, mucho. Era de amplio debate. Debates que yo recuerdo que el que más horas de debate llevaba era justamente el presupuesto, ¿no? La ley madre de todos los estados, sea municipal, provincia, nación. Nos agarraba a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, y estábamos ahí todavía debatiendo y sin que se haya cerrado el debate. Hoy veo que no se dan esos debates tan intensos, que es parte de la democracia, ¿no? Pareciera como que se quiere cerrar el libro lo antes posible y decir, vayámonos a dormir, ya está todo listo, está cocinado, que tiene que ver cuando un gobierno tiene mayoría Claro. Propia, ¿no? Que funciona como si fuera una escribanía, sin tratarlo en forma peyorativa. Pero en aquella época, aún a pesar de tener el número, porque el peronismo tenía mayoría, el debate se daba. ¿Quién era tu contrincante por ahí del Consejo Deliberante? Viste que siempre hay por ahí cabezas de partidos que... Sí. Bueno, no, primero casi que ni hablaba porque estaba Ricardo Gallo Llorente, que era el presidente del bloque, y tenías que dejarlo. Parecía que estaba todo acomodado y que ya íbamos a votar, y por ahí pedía la palabra, señor presidente, y decía 2 horas más. Y así era. Y generalmente después, cuando me tocó tomar mucho más y participar con la palabra, era Mario Orbea, que integraba el bloque de la Unión Cívica Radical, y Jorge Silvestre. Ahí se armaban las discusiones. Ahí se armaban discusiones, eran quienes tomaban la voz cantante de sus propios bloques y con quienes discutíamos fuerte. Y bien, y sin faltarnos la palabra, y nunca en cada uno de esos discursos cargado de violencia, que es lo que yo veo que ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, donde muchos dirigentes políticos, cuando toman la palabra, se convierte en una palabra demasiado violenta en las épocas que estamos viviendo. Bien. Bueno, y después también te tocó integrar la Cámara de Diputados, fuiste intendente, porque recién vamos así del currículum. Ah, claro. Bueno, sí, fin de 2007, diputado provincial. Yo me acuerdo, ahí Jesús Blanco era nuestro candidato a intendente. Y a los 2 años, antes de los 2 años, nosotros formábamos parte del bloque del PJ dentro del Frente para la Victoria. Y el bloque nuestro era el que tenía la vicepresidencia, le correspondía la vicepresidencia, y que veo la foto, de la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, Julián Domínguez, 2008, en un momento de crisis económica en el país, Néstor Kirchner le propone ser el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ministro de Agricultura, que con la asunción de Julián, el pedido es que de secretaría se transformara en un ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Entonces, había que definir quién iba a ser el vicepresidente de la Cámara de Diputados, y ahí es donde se decidió que fuera yo. Así que 2 años vicepresidente de la Cámara, que significaba, cuando no estaba el presidente, dirigía las sesiones y las reuniones previas para el armado de la misma sesión. Y después de eso, cuando se me terminó el mandato,
no acepté volver a renovar como diputado. Fui candidato a intendente el 9 de julio, quise cambiar mi estilo de vida, estar más el 9 de julio, más cerca de la familia, me había alejado demasiado. Casi era una visita con mis hijos y bueno, eso es algo que o lo aprendés y te das cuenta a tiempo o después es una carga emocional que es difícil de superarla, ¿viste? Son años de mucho trajín, ¿no? Digo, De cualquier mucho. persona que es senador, senadora, diputado, es como... Cuando asumís el rol y el cargo con la responsabilidad que se merece, sí, nosotros en esa oportunidad estábamos permanentemente viajando con un equipo que acompañaba y recuerdo que los viajes más asiduos que salimos a toda la provincia de Buenos Aires, que es muy grande, era cuando estábamos trabajando la modificación de la ley de adopción, una ley que en ese momento era obsoleta y generaba más incomodidades que soluciones, y también la ley que permitía el tratamiento, no me sale la palabra ahora, de la concepción. Fertilidad asistida. La fertilidad asistida. Y esas dos leyes las fuimos tratando en toda la provincia de Buenos Aires con un equipo que se había armado, que era el Observatorio Social Legislativo, en reuniones en las distintas universidades que tenía la provincia de Buenos Aires, desde Bahía Blanca hasta La Plata. Así que era de muchos viajes y además me tocó representar al bloque, al nuestro bloque en el Mercosur, y generalmente cuando se hacían reuniones teníamos que estar en Chile, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, que no eran para conocer, bajabas del avión, derecho al hotel, desde el hotel a las 7 de la mañana en las reuniones, terminaban a las 6 de la tarde, subías al avión y volvías. Claro. Y luego 2 años al frente acompañando al gobernador Scioli de LOCAVA, que es el organismo de control de agua. ¿Y ahora en qué etapa, está Horacio Delgado? Y después de esa fue candidato a concejal en el 2013, renuncié a LOCAVA, que fue la última elección que el peronismo ganó, que acompañaba justo a Martín Insaurralde como diputado nacional. ¿Y ahora en qué etapa estás? Ahora estoy en la etapa de descanso, por favor. Tanta carrera. Déjenme descansar. No, en la etapa donde he vuelto a darle importancia al estudio jurídico que en muchas oportunidades lo había dejado ahí stand-by por los tiempos, porque no se podía. Me interesa que el estudio siga funcionando, tengo a mi hijo estudiando Derecho también, y participando activamente en el peronismo desde el lugar que a mí me dio todas las posibilidades, que es la Unidad Básica Juan Domingo Perón. Esa unidad básica a la que entrabas a los 18 años tímidamente y de la que hoy te convertiste en un referente, ¿no? Exactamente, la misma. Y es la misma, cuando digo la Unidad Básica Juan Domingo Perón y hablamos de peronismo, la Unidad Básica Juan Domingo Perón existe desde que se creó el Partido Justicialista, y el partido tiene un estatuto a nivel nacional donde establece cómo se deben constituir las unidades básicas, que son el sustento. Bueno, desde ahí existe y es la única unidad básica en el partido de 9 de julio, que siempre, yo creo que el 80-85% de los dirigentes que han ocupado cargos de consejeros escolares, concejales, intendentes, diputados nacionales, provinciales, funcionarios han salido de la Unidad Básica Juan Domingo Perón. Bien, y cuando participabas activamente en la política, en estos cargos, ¿qué era lo que más te costaba? Viste que hay gente que dice, bueno, me costaba la rueda de prensa, me costaba... ¿Qué era lo que menos por ahí te gustaba de la vida pública política? Y bueno, al principio era hablar. Es más, cuando comencé a estudiar Derecho, hubo una etapa en que
necesité la ayuda de profesionales, del psicólogo, me costaba mucho. En esa época era clases magistrales y donde uno estaba en capilla y el otro se sentaba acá frente a una serie de profesores que te examinaban y donde vos los veías allá arriba, y yo que salía del medio del campo, claro, y de un pueblo como Morea, me sentía cohibido y me costaba bastante, era lo que más presión me generaba en ese momento, hasta que uno con el tiempo lo va superando. ¿Y lo que más te gustaba? Lo que más me gustaba es las reuniones que se desarrollaban, que tienen que ver con el debate, con la planificación, y cuando desde ahí podíamos hacer las gestiones ante el gobierno nacional o provincial para poder llevar adelante las ideas o los proyectos para resolver los problemas. Estar en un lugar que te permite la política tiene que servir para eso, ¿no? La política es el arte de lo posible, pero más que nada el camino para resolver los problemas. Y siempre los presupuestos son tan acotados que el que más insiste y que el que más golpea las puertas termina consiguiendo. Y en esto hoy sigue siendo igual. Tenés que insistir, tenés que golpear, tenés que reclamar, volver a reclamar, y de esa manera se van consiguiendo las soluciones. Bien, y para finalizar, bueno, en 2005 falleció Martín Calegaro, en 2008 estábamos hablando de otras cuestiones, pero en 2008, durante todo ese tiempo de trabajo, fallece Jesús Abel Blanco. ¿Qué significó para vos y para la militancia nuevejuliense el deceso de...? Y fue una enorme pérdida, ¿no? Nosotros, o sea, desde años anteriores, en el peronismo, cada vez que teníamos la pérdida, como fue primero la del Rubio Calegaro en un accidente automovilístico, después la de Martín, después la de Blanco, es como que sentíamos que estábamos perdiendo un pedazo, una parte de nosotros mismos. Y eso hace que sientas algún tipo de impotencia en el momento, porque la responsabilidad de cada uno de nosotros es mayor, es continuar con el legado que nos han dejado. La pérdida de Jesús Blanco, no solo para el peronismo, sino para 9 de julio, fue de un gran pesar, y costó superarlo, nos cuesta superarlo. Por eso nosotros siempre recordamos a su figura y a la figura de los compañeros que no están, porque creemos que es la forma de recordarlo para mantener fresco su legado, ¿no? Las responsabilidades que debemos tener desde la política. ¿Te acordás de alguna anécdota así? Porque bueno, mucha gente por ahí lo veía como una persona seria, pero dentro, no sé, del Consejo Deliberante, igual hay anécdotas que lo pintan como alguien súper, compañero, estar al lado, de buena onda. Mirá, si estábamos en una reunión, yo me acuerdo cuando era presidente del Consejo Deliberante, era casi normal que Blanco pasara a cierta hora de la mañana, no se quedaba como acostumbramos a veces, que a mí me gusta mate de por medio y tener una charla, intercambiar opiniones sobre un tema, analizarlo, saber qué opinás. Era muy expeditivo y Blanco no parecería como que no quería perder tiempo y estaba 5 o 10 minutos. Ahora, entraba Blanco y estábamos analizando, debatiendo, ponele, hasta risas de por medio, llegaba Blanco y cambiaba todo. La seriedad, nadie... la solución enseguida. Sí, nadie emitía opinión, y se esperaba que por supuesto hablara Blanco. Bien. Bueno, vamos a cambiar un poco el clima. Vamos a... Porque recién decías de que te gusta así como el intercambio y demás, y el tema de que recién decías también, un poco de las pérdidas que fue para el 9 de julio, para la gente. Digo, ¿cómo es la relación hoy con los vecinos y las vecinas del 9 de julio? Vos con ellos, ¿no? Con las vecinas y los vecinos, tratando de mantener la relación, ¿no? Porque el peronismo, quizás a diferencia de otros partidos políticos, se nutre justamente de eso. Nosotros tenemos
lo que le llamamos las bases, que están en contacto permanente con el vecino, donde se conocen las necesidades, donde se conocen los problemas, y desde ahí, a través de reuniones con nuestros representantes, que son los concejales, trasladarlo en esta oportunidad, ¿no?, de cómo resolverlo. Es más, en una parte se está cumpliendo también en esa relación con los vecinos, en este trabajo que viene llevando adelante el bloque de concejales del Frente de Todos, donde todos los sábados por la mañana se instala en un barrio o en un pueblo para mantener contacto con los vecinos, que se acerquen a charlar, que planteen sus necesidades, y nosotros, previo a eso, en el contacto con la gente para que se acerque, sabiendo y conociendo dónde puede haber un problema, para que se lo planteen a los concejales y de esa manera intentar buscarle una solución. Para poder generar los distintos proyectos que se presentan. Claro. Para el 2023, ¿hay alguna definición posible o todavía falta? Está tan lejos el 2023. O sea, si lo mirás está a la vuelta de la esquina, pero en política hoy en día 6 meses mucho y 4 meses también. Así que muchos coinciden en eso. Sí, todavía falta. Se define en julio. A veces se dice como para no largarse y decir, zafo con esto. Pero es la verdad, en política últimamente se han achicado los tiempos. Y a veces recién se empiezan a definir las cuestiones 6 meses antes del cierre de lista, ¿no?, que va a ser el cierre de lista si tenemos PASO, que es un tema todavía a definir. Julio, claro. ¿Cómo son esas reuniones de cierre de lista? Son bravas. Otra que sesión de presupuesto. Otra que sesión, porque arrancan antes, ¿viste? Y son discusiones en el buen sentido, tratando de que nos representen el mejor candidato, ¿no? Porque en cada elección, después de un resultado adverso, los números no están escritos, ¿no? Y es como en un partido de fútbol. Venías a jugar contra el que salió campeón en la temporada anterior y este equipo viene bastante desinflado el que lo enfrenta, y es la posibilidad de pegar el gran salto. Bueno, en la política ocurre exactamente lo mismo. Las posibilidades siempre tienen que estar. Así que las discusiones se tienen que dar para llegar con certeza o convencidos de que el candidato que llevemos sea el que nos represente, y en la que viene tenemos que buscar a alguien que represente el interés de la mayoría de los que representamos el peronismo el 9 de julio, ¿no? Yo creo que tiene que pasar por ahí, dejar de lado determinadas cuestiones, los egos, el personalismo, y porque el problema más importante, el tema no es Delgado ni cualquier otro, sino la gente. Ni siquiera nuestros militantes, porque a veces creemos que pasa por lo que piensa, o que tenemos que tener un candidato que representen a los militantes de nuestra unidad básica o de otro espacio político. En realidad tenemos que estar pensando en el peronismo, que es el que está siempre en su casa, que son muchos, y que son los que no participan y militan en los espacios políticos. Toma para vos, Facundo Echegorría. Sí, sin decir nombres, último, antes de pasar a jugar. ¿Ya hay un candidato o una candidata en la cabeza de Horacio? Sin decir nombres, por más que falte mucho tiempo. Sí, puede haber un par que me gustaría. Bien. En 3 meses vemos. Vemos qué pasa. Sí. ¿Qué nombres empiezan a aparecer? Si es alguno de esos pares.